Hace 36 años, un niño jugaba con los billetes del estanciero y una máquina de escribir Olivetti Lettera 22. Su credencial, en papel cuadriculado, escrita con fibras de colores, decía gerente general. También aquel niño casi adolescente escribía reportes a nombre de su empresa ficticia, en colaboración con una reconocida corporación tecnológica multinacional, donde decía que las computadoras del futuro serían más pequeñas y se llevarían en valijas de cuero. 1984 era. Lástima que no patentó la idea. Trece años después, ese joven adulto ingresó a esta reconocida corporación a trabajar, cumpliendo un sueño. Conocimiento, experiencia, equipo, esfuerzo, desafío, fueron todas palabras que no solo aprendió con los años, sino que las vivió, las ganó y las incorporó como parte de su vida. Siete años más tarde, aquel hombre convertido en ingeniero estaba listo para un nuevo cambio. Y escribió una despedida que envió a todas las personas con las que había trabajado en su carrera. Decía más o menos así: mañana a última hora saldré del edificio, seguramente con algo de amargura, porque a varios extrañaré, con una sensación de que valió la pena, porque siempre me sentiré parte de esta compañía, pero también con otra sensación aún más regocijante por lo que me espera. Descubrí que mi verdadera pasión está en la escritura y en el cine. Y en este próximo agosto estaré haciendo las valijas para encarar uno de los proyectos más importantes de mi vida. Ojalá que cada uno de ustedes siempre pueda lograr sus objetivos y cumplir sus sueños, decía en esta carta. Y aprovechando a un personaje famoso del cine, no es hasta la vista, sino I'll be back. Nocturno en Whisky, episodio 18. Escuchábamos extractos de una carta de mayo del 2004 que escribí en mi último día de trabajo en la Argentina. Y el honor hoy de tener en el programa a uno de los selectos Keeper of the Quake de Latinoamérica, Arturo Savage, embajador regional de whiskies de lujo de Johnnie Walker. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? Encantado de estar acá. Pasar por la ingeniería u otra profesión, tener una carrera en ascenso, sentir un vacío y luego un hobby que se convierte en nueva carrera. De alguna manera nos ha pasado a ambos. Y en tu caso me pregunto, ¿hay algún consejo para ganarle tiempo a la vida? ¿O ese paso por la carrera previa es una parte vital del actual Arturo Savage? Sabes que esa pregunta, Pablo, me la he hecho muchísimas veces, ¿no? Me pregunto por qué no lo hice antes, ¿no? Pero yo creo que la experiencia, voy a usar un lugar común, ¿no? Que es la única llama que alumbra cuando te quema, ¿no? Tienes que pasar, creo que era un parte del proceso, ¿no? Hay quienes son más afortunados probablemente y descubren esa vía, ¿no? De una manera un poco más temprana. Yo pasé por todo ese proceso y no lo digo sin nostalgia, ¿eh?
le digo básicamente sin nostalgia. Ahora, ¿cuál sería mi consejo, no? Yo creo que el consejo es siempre seguir lo que la pasión te guíe, ¿no? Por lo que tú sientas pasión, eso es lo que tú realmente debes apuntar. Yo creo que deshacerse de clichés sociales es fundamental. Es básicamente tener una mirada un poco más intimista, ¿no? Realmente saber qué es lo que te hace feliz y tener como norte vivir de lo que te hace feliz, ¿no? Porque mientras estaba en esa pasantía por la industria, yo tenía ese gusanillo, ¿no? Era el gusanillo acerca de todo lo que se refería a sabores, aromas, experiencias lúdicas, etcétera. Pero estaba metido en una fábrica. Pero al final del día tomé la decisión, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Pero yo pienso que el consejo que me estás pidiendo sería seguir tu pasión, seguir tu instinto, ¿no? El instinto no miente para nada. Vos sabés que mi primer jefe, Ernesto, me decía cuando yo ya le avisé que me estaba yendo de la compañía, que yo iba a usar toda esta ingeniería y este aprendizaje de negocios más de lo que yo creía, ya que me estaba metiendo en un mundo como el cine, en el que un artista que solo es artista puede ser muy volado y muchas veces no llegar a producir. A no ser que seas Dalí y sueñas con elefantes en muletas, ¿no? Pero cuando vos empezaste en el mundo del whisky, no cuando te fuiste de tu profesión para ser chef, pero Venezuela en ese momento era uno de los epicentros mundiales del whisky. Y vos prácticamente sin interés por el whisky, backup de un embajador de marca, no querías ni presentar, te llega la oportunidad y deslumbrás hasta el presidente de Diageo. Entonces me pregunto cómo fue tu exploración de una bebida que tan mucho no te interesaba hasta enamorarte del whisky y lograr ese sabor adquirido también. Yo creo que entre el whisky y yo había conexiones que ninguno de los dos sabíamos que existían, ¿no? La primera es una conexión de tipo emocional, porque mi familia, la gran parte de mi familia es de Inglaterra y yo viví unos cuantos años de mi vida en Inglaterra. De hecho, los años más importantes de mi vida fueron en Inglaterra, que es la infancia, ¿no? Yo estudié en un colegio inglés muy al norte de Inglaterra, visitaba Escocia con frecuencia porque iba a pescar con mi padre y ya el vínculo con la isla de la Gran Bretaña ya estaba ahí, ¿no? Los primeros aromas, las primeras experiencias organolépticas nacieron allá. Pero yo creo que lo que definitivamente a mí me conectó con el whisky era que era una bebida que con una historia tan interesante. O sea, detrás del whisky yo siempre digo que el whisky no es un destilado que se hace en una región específica, ¿no? Es la expresión cultural de un pueblo, ¿no? Y puede sonar como muy rimbombante, pero yo siempre digo que cuando uno pide un vaso de whisky, un vaso de scotch en una barra, uno no está pidiendo un scotch, no está pidiendo una nación. Básicamente un scotch es todo un paisaje, es todo una idiosincrasia, es todo lo que envuelve la historia de un país. Entonces yo pienso que esa parte fue la que a mí me conectó realmente con whisky escocés Uh-huh. y es un gusto adquirido, sí, pero yo pienso que la apreciación en gran parte está en el conocimiento de lo que tú tengas que estás apreciando. Tú vas a apreciar más lo que más conozcas, ¿no? En el episodio anterior hablaba con Andrés Sánchez de Whisky Mal Colombia, lo conoces bien, sobre Sí. esta presencia sagrada de ciertos blends en Latinoamérica. Está el Buchanan's en México, el Old Parr en Colombia. Eh, Ambos son del grupo y más allá que de cómo el grupo maneja competencia interna, me pregunto si con tantos años tuyos evangelizando con Johnny Walker, ¿ya estás autoevangelizado o te permitís tener tiempo para pecar con otros whiskies? Absolutamente, absolutamente. En Diallo, por fortuna me conocen que yo tengo un espíritu libre, ¿no? No libertino, pero sí libre, ¿no? Yo siempre me doy la oportunidad de probar
todos los whiskies posibles de la competencia también, y tengo mis favoritos de la competencia también. Y yo creo que el whisky es una bebida que se adapta mucho a lo que es, puede ser un término de mercadeo, cosas que odio, pero que es la ocasión de consumo. O no lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo te sientas tú, no? O sea, ¿qué te provoca tomar en ese momento? Yo creo que lo maravilloso del whisky escocés es esa gran diversidad que existe que te permite llenar. Hay un whisky para cada momento, ¿no? Y yo lo aprovecho, ¿no? Yo identifico ese momento y puedo identificar, me provoca un blend, me provoca un single malt, me provoca un single grain, y no tengo ninguna, ¿cómo se llama? Prurito en probar otro whisky de otra casa, ¿no? Porque pienso que en Escocia no hay whisky malo, ¿no? Eso es falso, ¿no? Lo que pasa es que hay unos que son extraordinarios, pero todos los whiskies escoceses son buenos. Esa es la diferencia fundamental. Entonces todo depende de lo que me provoque realmente, y yo soy libre de escoger, satisfacer ese placer lúdico de que un momento dado me provoca probar algo que yo digo que organolépticamente va a satisfacer una emoción que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Va a ser un complemento, ¿no? Es muy interesante justo con todo este mito que a veces hay de single malt versus blend y cuál es bueno y cuál es malo. Y ¿por qué no desmitificas un poco eso de el blend y el single malt? Sí, yo creo que es más una postura que otra cosa, ¿no? Yo muchas veces he hablado con gente que me afirma eso. Y fíjate tú una cosa, Pablo, que es interesantísima, ¿no? Casualmente, la gente que yo sé que son conocedores de single malt no tienen esa posición acerca del blend, que lo ven como el whisky, como dice Charles MacLean, que es un extraordinario escritor y amigo, que el Ujú. blend era el whisky de la babysitter, ¿no? No he escuchado a ningún conocedor real de single malt whisky, un single malt whisky drinker, que realmente aparece que habla así del blend. Yo pienso que uno complementa al otro, ¿no? Ahora, definitivamente, el blended Scotch whisky se crea buscando drinkability, es una bebida más social. Voy a utilizar el término comercial también, porque fue creado para buscar adeptos. Básicamente, el blended Scotch es un evangelizador, es un reclutador. Pero un blended Scotch es una bebida que tiene multicapas de sabor, porque alrededor de un blend normalmente puede tener más de 10 o 15 destilerías involucradas en su construcción. Es un ensamblaje. Entonces, por lo general, los ensamblajes son creados para crear un producto que sea superior a la suma de cada una de sus partes. Entonces, un blend ofrece una experiencia que es multisensorial. Ahora, no estoy diciendo que es mejor que un single malt, porque nuevamente todo depende de lo que te provoque tomar, todo depende de lo que tú sientas que quieras satisfacer. Un blend te va a dar miles de posibilidades en términos de sabores y aromas. Un single malt te ubica en un paisaje escocés y la experiencia quizás sea un poco más íntima, ¿no? Entonces yo no creo que uno sea mejor que otro, básicamente. Yo creo que todo depende de lo que te provoque. Y Sumado a que mm, cuando si vemos el trabajo que tiene el Master Blender es arte, es muy, muy difícil. mm, El, vamos a tomar juntos. sí, sí, hombre, aquí tengo, bueno, ¿quién revela primero? ¿Revelas tú? ¿Revelo yo? Le cuento a los oyentes que eh, nos venimos desafiando desde ayer más o menos. Tengo una sorpresa para mañana, después tengo una sorpresa para más tarde. Bueno, voy a empezar yo. Voy a invocar una frase de Arturo que leí por ahí y me encantó. Si quieres descubrirla, la tomas desnuda. Si quieres disfrutarla, la tomas como quieres. Pues yo en este momento y en horario de protección al menor, la descubro y la disfruto desnuda. Ok. Y sabes que yo siempre tomo pensando en mis invitados. Entonces hoy tengo una botella que se lanzó en 1991 Oh, mm, y fue la única vez que se lanzó una botella oficial de esta destilería. La lanzó Diageo y es el Dai Luin 16 años Flora y Fauna.
Y lo, Oh, man. lo elegí especialmente porque hoy, corregime si me equivoco, pero es un ingrediente clave de Johnny Walker. Sí, sí, es lo que se llama un Lincoln Whiskey. Es lo que en jazz es la síncopa, ¿no? Esa nota que tú llenes en espacios vacíos, pero que hacen que la pieza crezca, ¿no? Porque precisamente por llenar ese vacío es que toda la partitura toma sentido, ¿no? Es el whisky que no permite improvisaciones, ¿no? O las permite, pero él se encarga de ponerlo en orden, ¿no? Me encanta como lo decís. Espero haber elegido bien porque me quedan solo unos 50 milímetros. No, estoy seguro que le diste bien. Y yo creo que no sé si, a ver, y volvemos al tema de la emoción de la ocasión de tomar lo que provoca, ¿no? Yo escogí un colila, ¿no? Pero es un colila de un 15 años que no es el colila que uno esperaría con alto ppm, con notas ahumadas, ¿no? Esto es un unpeated, Mm, que esto no tiene una sola traza de turba y aquí es todo el espíritu, todo el carácter de la destilería está ahí. Y es un 15 años y es el ABV, la graduación alcohólica es 60.39. Es wow. cask strength, pero fíjate qué interesante, ¿no? Es un bourbon cask porque el whisky es tan pálido como como un chardonnay, así que es un color chardonnay, diría yo, pero el aroma es nueces, almendras y avellanas, y por supuesto etanol, ¿no? Pero básicamente nueces, almendras y avellanas, y una expresión que me encanta porque es como desnudar Caolila, ¿no? Te quité la turba, o sea, ¿qué me tienes que mostrar, no? El, Y, perdón, continúa. no, ¿te acuerdas que hablamos de blend y de single malt, ¿no? Y algo que yo he pensado siempre, ¿no? Al final del día, lo que estamos tomando tú y yo ya es un single malt, pero es un blend al final del día, porque a menos que sea un single cask, pero Totalmente. básicamente un single malt es la construcción de diferentes barricas para crear un carácter en particular. Entonces, por eso el blending, por eso yo sí acepto esta frase que está en la industria que dice que destilar es una ciencia, mezclar es un arte. Y es un arte que se permite libertades, ¿no? Como todo arte. Entonces, este Caolila particularmente es un ensamblaje de puras barricas de American Oak Cask, de Bourbon Cask, y evidentemente lo que florece en nariz son notas de mucha cremosidad, ¿no? Y sale muy bien. De hecho, hay un par más de Colila Unpeated, creo que el 17, y no me acuerdo si el 18 también hay una expresión Unpeated. Exacto. Este Ju- es de 2014. justo se suma en los comentarios Andrés Sánchez y dice saludos que acompaña con un Lagavulin Cast Trent. Ok, saludos Andrés, siempre es un gusto escuchar a Andrés y la verdad que es un chico que está haciendo un trabajo extraordinario con su página, ¿no? La verdad que le mando mucho cariño, muchos saludos. Totalmente. Arturo, ¿qué hay adentro de Johnny Walker? Y voy a usar la palabra adentro con doble sentido. En la Ok. botella y puertas para adentro. Tenés 5 minutos para comprimir tu mejor presentación de Johnny Walker o contarnos algún secreto. Wow. Lo que hay dentro de Johnny Walker básicamente es una historia de que este año cumple 200 años, ¿no? Pero no tanto es la historia, ¿no? Es el espíritu innovador de la marca, ¿no? Desde siempre, desde sus inicios, ¿no? Porque la marca tiene un espíritu innovador extraordinario, pero siempre atado a esa tradición de 200 años, ¿no? Y si hay algo que tenían los Walker, que lo dejaron escrito incluso, tú lees todo lo que es su correspondencia, todo lo que es su correspondencia, sus cartas, tú vas a ver que siempre ellos estaban atados a la calidad, ¿no? La calidad era algo que era fundamental. Y también el tema visionario, ¿no? Ellos, aparte, cuando se firma o cuando Gladstone emite en 1860 el Spirits Act, que Ujú. permite la mezcla de granos y maltas, lo primero que hace Alexander es necesitamos comprar destilerías, necesitamos tener destilerías y comienza a adquirir destilerías
¿Para qué? Para tener la garantía de que las maltas que iban a crear su whisky, que básicamente la filosofía de Alexander era hacer un whisky complejo. Y yo creo que el gran secreto o la gran virtud de Johnny Walker es eso, es la filosofía de hacer whisky de sabor profundo, muchas capas de sabor, porque imagínate combinar whiskies de Islay con whiskies Sherry Cask de Speyside, principalmente, es una mezcla que es complicada, Ujú. porque es algo muy ahumado, es algo que es amargo con algo que es extraordinariamente dulce. Y esa combinación requiere de un dominio del arte de la mezcla fundamental. Entonces creo que la gran virtud de Johnny Walker es haber sido consistente no solamente con la calidad, no voy a decir que son el tema de haber uno de las marcas más galardonadas del mundo, sino que es consistente con el estilo, es fiel a su estilo. Y cuando las cosas son fieles a su estilo, se convierten en clásicos. Y por lo menos la muestra más evidente de lo que es el estilo de la casa Walker es Johnny Walker Black Label. Black Label Totalmente, muestra, sí, totalmente. es un balance extraordinario. Voy a tomar una frase de Charles McLean que él decía, Johnny Walker Black Label es al arte de la mezcla lo que es el David de Miguel Ángel, ¿no? Es casi perfecto, ¿no? Es una mezcla que tiene una columna vertebral muy definida en términos de sabores que la aporta los whiskies ahumados. Fíjate que Diageo es creo que la única compañía que tiene dos destilerías en Islay. El resto pertenece a compañías independientes. Diageo tiene dos destilerías que son totalmente diferentes porque son dos ahumados que son casi que antagónicos, ¿no? Tú Ujú. tienes un earthy smoke, un ahumado de tierra que es la Gabuli, y después tienes un ahumado medicinal de colila. Y luego en Speyside tienes un grupo de destilerías que están a la disposición para hacer blending, donde se preocupan por elaborar whiskies con sherry notes, con esas notas de jerez que van a crear esa confrontación de sabores dentro del blend que al final del día negocian, porque los whisky es como la gente, ¿no? Las maltas, tienes que cazarlas literalmente y te ofrecen al final del día una experiencia que es de una complejidad extraordinaria. Si hay algo que define la casa Walker, son whisky con muchas capas de sabor. Y entonces, el portafolio de Johnny Walker, que es un portafolio que hoy en día es extenso, y siempre están saliendo expresiones que responden a esa necesidad de innovar, porque yo pienso que la innovación es algo que mantiene a las marcas vivas, mantienen las casas vivas. La innovación no es otra cosa que una muestra de tu capacidad de adaptarte al cambio. ¿Y a qué cambio estoy hablando? Por lo menos a lo que es el gusto del consumidor. El consumidor hace 10 años no es el mismo de hoy en día. Y entonces, evidentemente, tiene que haber propuestas para esos consumidores. Sin embargo, hay whiskies que son clásicos. El whisky no va a cambiar porque siempre van a estar presentes en el paladar del consumidor. Además, esto que contás de que el paso que da Alexander Walker de empezar a comprar destilerías, hoy en día sucede en todos los grupos. Hoy en Ujú. día todos los grupos tienen dos o tres blends que los llevan adelante, que les dan de comer y las destilerías, por un tema también de control del producto, las destilerías que forman el backbone del blend también son del mismo grupo. Sí, sí. Ahora, la diferencia está quizás, por lo menos, yo entiendo que en Japón ellos no comparten whisky por un tema cultural. Pero en Escocia es común ver Ujú. entrar a un depósito de Diageo, una lorry, una gandola, un camión de Pernod, a igual que ver entrar en el depósito Pernod un camión de Diageo, ¿no? O sea, los whiskies Es verdad. se comparten y es algo que es maravilloso porque lo importante es mantener la industria al pie, la industria Que sucede en en su pocas estándar de industrias. excelencia. No sé si en otra Sí, industria se hace algo así. lo desconozco totalmente, porque en esta industria es absolutamente cierto. Y es algo que es mantener la calidad sobre todas las cosas, ¿no? Es una competencia que es sana. ¿No? Ahora, tú siempre vas a tener tus destilerías que son las que no compartes con nadie porque son las que le dan tu suministro a tu blend. Muy probablemente lo que produzcan ni siquiera alcance. En el caso de Diageo, en el caso de Johnny Walker específicamente son 30 de las 125 que hoy funcionan en Escocia, ¿no? Entonces, definitivamente
algo que también hace Johnny Walker, una propuesta de calidad es consistencia. Siempre vamos a tener los mismos whiskies. Voy con otra frase, otra gran frase tuya. Una cosa es la edad y otra es la madurez. ¿Se, Absolutamente. ¿Se refiere a la gente y se puede aplicar al whisky o es una frase sobre whisky que bien podríamos aplicar a los humanos? Yo creo que es aplicable a los humanos perfectamente, ¿no? Porque usar una frase de mi amada María Alejandra que ella dice, oye, tú tienes más para 60 años y vives como un muchacho de 15, ¿vale? Y yo feliz, ¿no? O sea, yo creo que la madurez es algo que se muestra. Los años básicamente se pueden contar, es una cuenta, el día que naciste hasta el día que estás viviendo hoy en día. Entonces yo creo que el whisky es exactamente igual, ¿no? Y hay un reportaje que te voy a compartir que salió en el año 2014 acerca de la edad en el whisky y era el tema de que la edad en el whisky comienza a ser una herramienta de mercadeo para dar price point y se daba particularmente en los años 80 cuando comienzan a aparecer las edades en el whisky. Recuerda que en los años 80 hubo una crisis grandísima de barricas en la industria del whisky escocés, igualmente fueron años muy tristes porque cerraron más de 20 destilerías en esa década. Evidentemente los stocks había que buscar alguna manera de identificarlos. Entonces la edad comenzó a ser como un price point. Pero lo que yo siempre le explico a la gente es lo siguiente, ¿no? Cuando tú pagas dinero por un 18 años, tú no estás pagando los 18 años de añejamiento en términos del beneficio que esos 18 años que ese whisky estuvo durmiendo le dio al whisky en sí, al single malt. Tú estás pagando es la rareza que representa que un whisky a esa edad sea de altísima calidad. Si tú vas a un almacén de añejamiento y tú ves 25 barricas de 20 años, muy probablemente dos sean óptimas, el resto están en plena decadencia. Las razones, oxidación, evaporación, etcétera, son miles, pero básicamente la edad ideal para que un whisky llegue a su madurez es algo que solamente vas a percibir con la nariz. Y muchas veces, y esa es la magia de la industria del whisky escocés, es impredecible. Entonces, yo creo que la edad es un número, la madurez es algo que tú vas a descubrir. Tú calificas si hay madurez o no. Voy a aclarar que este señor todavía prepara sus presentaciones y se nota. eh, Tendrás 15 años de espíritu, pero por lo menos en tu carrera bastante maduro estás. Contame, hablando de madurez, la experiencia de lo que fue ser un Keeper of the Quake. Wow, esa ha sido la experiencia más, en mi carrera, lo más emocionante que yo he experimentado en mi vida, ¿no? Porque yo siempre, en el fondo de mi corazón, yo tenía esa ambición de llegar a ser Keeper of the Quake, porque conocía muchísimos, ¿no? Y yo sentía, ¿no? Yo tenía como ese presentimiento que lo iba a hacer, ¿no? Pero hasta que no lo hagas, hasta que no se sucede, no existe, ¿no? Y entonces cuando a mí me llegó la comunicación, lamentablemente no me llegó como me hubiese gustado, que en una carta, ¿no? Como antiguamente se hacía, me llegó con un email. Yo me quedé paralizado, ¿no? De hecho, tengo un amigo que está al lado mío que pensó que me había dado una baja de tensión, ¿no? Porque me puse blanco, ¿no? Y entonces en ese momento me pasó mi vida por delante, ¿no? Mi vida en la industria, ¿no? Empecé a ver gente, empecé a ver momentos, empecé a ver todo ese recorrido a través de la industria, tanta gente a la cual yo le he dado catas, a la cual yo le he brindado experiencias, a la cual yo les he enseñado whisky, embajadores que he formado. Y fue un momento que me llenó muchísimo como profesional, ¿no? Porque todo, cuando yo llegué a Blair Castle a recibir el juramento, estaba toda la gente a la cual yo había leído, a la cual yo había admirado, a la cual yo sentía ese deseo de ser como esa persona en términos por la admiración, y resulta que estábamos de pares, ¿no? Muy Y fuerte. entonces sí, para mí ese momento fue espectacular, aparte que la ceremonia es bellísima, ¿no? El Keepers of the Quake es como una
casa masónica, ¿no? Y en la ceremonia no permitían tomar fotos ni nada, hay un juramento y hay todo un protocolo que, bueno, yo encantado, ¿no? Yo soy bastante poco protocolar, pero siendo Keeper of the Quake, yo estaba feliz de Y seguir encima el protocolo. acceso a estas botellas especiales, ¿no? Uf, sí, de hecho la que me tocó a mí esa noche fue un Highland Park, la competencia, un Highland Park de 35 años, ¿no? Que fue el que sirvieron, ¿no? Fue el whisky, el whisky de la casa. Entonces, pues tuve un momento de sentarme con, imagínate, con Richard Patterson y con el señor de Maltes, con Michael Hagen, y ellos empezaron a pedir whiskies raros, ¿no? Así como haciéndome un tutorial a mí, ¿no? Y yo estaba feliz. Entonces, no, fue una experiencia increíble, ¿no? Es como encontrarte de tú a tú con los ídolos que tú has visto toda tu vida, ¿no? Y también una responsabilidad, ¿no? Porque dentro del juramento existe, de hecho, es proteger a la industria, ¿no? Claro. Me lo he tomado muy en serio. O sea, esta industria es sagrada para mí. Y vos fuiste también chef por hobby y luego entraste al mundo del whisky. Ujú. Y ahora que sos un protector de la industria, me pregunto si dejarías al whisky para estar full time de nuevo en la cocina o en el día de hoy ya estás que como máximo haces un maridaje de whisky, pero de acá ya no me voy. Sí, yo creo que la etapa de la cocina, no voy a decir que la quemé, porque yo soy de los que piensan que las etapas nunca se queman. Las etapas se hacen a un lado, ¿no? Se ponen en un estacionamiento, en alguna parte, ¿no? Pero la etapa de la cocina intensa mía fue en dos grandes restaurantes de Caracas. Tuve la suerte de trabajar en restaurantes de lujo en Caracas, pero el whisky me absorbió. Ahora, yo cocino, yo tengo el sueño ideal del chef, que es cocinarle a mis amigos, ¿no? Yo hago a veces reuniones, 12 personas, antes de todo esto y cocino con whisky, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, va a ser difícil que yo cocine en un restaurante formalmente, ¿no? Más por hobby y por otra cosa, por gusto, por pasión, por satisfacer un deseo lúdico, ¿no? Que lo voy a hacer. Y de hecho yo cocino, ¿no? Cocino aquí en casa. Y especialmente ahora creo que el maridaje del whisky es un poquito más conocido ahora que hace algunos años donde a nadie se le imaginaba poner whisky en una cena. ¿Cómo, Sí, cómo has visto esa evolución del whisky ahora en una experiencia mucho más maravillosa, compleja, sensorial, cuando podemos probar 3 o 4 whiskies acompañados de platos, de gente con la que queremos estar? Yo he participado de este tipo de catas y es muy diferente a sentarse a tomar whisky. absolutamente. Y es algo que yo he tenido el privilegio de verlo evolucionar en el tiempo, ¿no? O sea, en los años 90 cuando se hacían cenas maridadas con whisky, era maridaje por persuasión. Es que el maridaje más terrible que hay, ¿no? Que básicamente obligas a la gente, o sea, a buscar dónde está ese punto de encuentro, si realmente la ecuación de uno más uno es igual a 3 se da, o sea, si realmente aparece esa tercera experiencia que definitivamente marca el maridaje. Hoy en día, por ensayo y error en tanto tiempo, sí existen sabores muy identificados, existen maridajes con whisky que hacen sentido, que realmente traen a vida esa maravillosa ecuación de uno más uno es igual a 3, que es básicamente lo que pasa en boca cuando esos dos se unen, ¿no? Hay un pensamiento de un chef francés que se llama André Lohan, que era muy buen escritor, pero él decía que era pésimo chef, ¿no? Él decía que comida sin vino es un cadáver. Vino sin comida es un espíritu perdido. Pero una vez juntos en perfecta armonía, son como cuerpo y alma, compañeros de vida. Yo pienso que ese es el espíritu del maridaje que uno debe buscar y con whisky me ha hecho mucho sentido. Ahora, ¿con qué? Básicamente, yo trabajado mejor maridaje con single malts, por ejemplo. Son sabores que son muy específicos, ¿no? Aparte de blends, pero más con single malts. Por ejemplo, lo que son whiskies de Islay,
por lo menos con Lila Lagavulin siempre busco elementos del mar, y no por un cliché de que están cerca del mar, sino que básicamente la turba tiene ciertos fenoles que van bien, sobre todo con sushi, con lo que sería ostras, con ese tipo de propuestas gastronómicas, ¿no? En el caso de whisky dulce, siempre busco complementar con salsas asiáticas, ¿no? Que le da muy bien, por lo menos hacer un cerdo laqueado en lo que sería en melaza, salsa de ostras, etcétera, con una Cardú 18 años, añejado Barrica de Jerez, es una combinación extraordinaria, ¿no? Y siempre yo diluyo en mis cenas de maridaje. Ujú. Yo siempre diluyo el whisky, siempre es mi consejo, independientemente de que algún purista salga que no, que eso le quita sabores. Básicamente son tonterías, no son clichés. No, tú agregas agua a tu whisky si tú quieres o no, básicamente lo estás abriendo. Entonces Ujú. siempre hago diluciones para que realmente el evento de maridaje se venga a vida, no se manifieste. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí existe posibilidad de hacer maridaje con whisky. Había un cliché antes que si el whisky te dormía la lengua, etcétera. No, son tonterías. Básicamente, el maridaje tiene que ser algo, un evento que cumpla con esa ecuación, que cree esa tercera experiencia, y esa tercera experiencia tiene que manifestarse en armonía en boca, ¿no? Arturo, es un gran placer dialogar con vos, por supuesto, y yo sabía que el tiempo iba a volar. Eh, Nos quedan pocos minutos y voy a hacer una pregunta más. Eh, hace tiempo que esta pregunta me da vueltas por la cabeza y por alguna razón, por estas cosas de la vida, siento que es el momento apropiado para preguntar. Yo soy un abanderado de tomar whisky para disfrutar y no para olvidar, de concentrarse en el placer y en la felicidad. ¿Cómo se hace entonces para tomar whisky, para recordar u homenajear a alguien que ya no está? Wow, sabes que hay un cuento de Jorge Luis Borges, ¿no? Que me estás recordando con eso, que se llama El Testigo. Y el testigo básicamente habla de qué desaparece del universo cuando una persona se va. Y él hace una pregunta como que cuándo se cerraron los últimos ojos que vieron a Cristo, por ejemplo. Cuándo se cerraron los últimos ojos que amaron a Helena de Troya. Entonces, esa conciencia de saber de que hay ciertas cosas que se van y no van a volver, pero sin embargo hay rastros que uno puede rescatar. Yo creo que ese es el momento ideal y eso me trae a mente unas ediciones nuestras. Yo no estoy haciendo publicidad burda, ¿no? Hay unas ediciones nuestras que se llaman Ghost Distilleries, que son destilerías fantasmas, ¿no? Y yo por lo menos, mi madre murió hace un año y cuando yo probé Ghost Distilleries, fue una botella que ella tocó. Entonces yo siento que esas huellas digitales están ahí. Ghost Distilleries básicamente son destilerías que ya desaparecieron y lo único que queda es el espíritu y es parte del blend. Entonces yo pienso que por lo menos en ese caso en particular a mí me da mucha nostalgia, pero me llena de alegría porque sé que en ese momento esa persona está ahí, ¿no? Entonces yo pienso que el whisky que uno puede tomar en ese momento de conjurar a alguien que fue muy cercano a nosotros y ya no está, debe ser un momento de felicidad, debe ser parte del ritual de buscar qué elemento común nos unía a esa persona a Ujú. través de ese líquido maravilloso. Yo creo que es esa parte, ¿no? Totalmente, vos mencionas el elemento en común y a veces hay ciertos whisky que tienen como una especie de personalidad. Eh, yo recuerdo hace pocos meses se murió el papá de mi amigo Mariano, un ser muy querido. Y en ese momento yo pensé, miré a los whisky que yo tenía, abiertos, y me encontré con el Inver Gordon 43 años de Single Cask Nation, que no solo Wow. era el whisky más añejo que tenía abierto, sino que lo sentí totalmente conectado.
Y yo decía, me acuerdo haber pensado que brindaba con mi whisky más sabio, simple, grato y elegante. Él que se fue era un caballero, siempre con una sonrisa, en silencio, aportando de a ratos el brillo y la palabra justa como pocos. Wow, ese fue el whisky apropiado. Y De bueno, verdad que sí. se nos fue la noche, Arturo, De y verdad encantadísimo, Pablo. ¿Verdad? Que me encantó la conversación. Creo que podemos repetirla va, cuando vos queráis, porque de verdad que me encantó. Como me encantó tu entrevista. Debo felicitarte como host. De verdad que sí, lo hago con sinceridad. No es un lugar como te felicito en verdad. Y mira que yo he dado entrevistas, ¿eh? vamos a tener que repetir entonces. Me gané el acceso a la segunda. Claro, hombre, encantado, encantado. Bueno, un gran placer. Gracias de nuevo, Arturo Savage. Nos vemos pronto. Nos Que, vemos que pronto, sea, Pablo. que sea en Muchas persona el gracias. próximo brindis. Puede ser. Este Dalwin que probé, no llegué a decirlo, es maravilloso. Lo tengo, me quedó una botellita de un sample y lo tengo hace tiempo guardado y lo abrí y se está manteniendo por ahora impecable. Eh, Ok, eh, manténlo ahí y yo te voy a llevar un New Make Spirit, el primer New Make Spirit de Kilhoman oh, del año, perfecto. Lo acepto. del año 2014, creo, sí. Un abrazo grande. Abrazo grande, Pablo. Y se fue el programa nada más con el gran Arturo Savage. Qué lujo. Los espero la semana próxima. 22 horas de México, 23 en la República Dominicana, medianoche en Argentina. Y no, ya no es el cumpleaños de Mosco, qué pena. Quería mandarle saludos a Mosco. Pero ya pasamos la medianoche. Voy a aprovechar para mandarle un abrazo a Alan, que ya no me escucha más en vivo. Se levanta muy temprano porque se está construyendo una casa. No, hablo de mi primo. El otro Alan no te construye ni una casa con naipes, pero te agarra el truco y te mata. Era Joe Foley para Nocturno Whisky. Gracias por escuchar.